característica, además porque incluso estudiamos cosas distintas, hacemos cosas distintas, y esos son como retos que no todos quizás sean católicos, no todos vayan a estar unidos pues a grupos apostólicos, no todos estén en estos espacios de formación como tal. Y entonces aquí voy a ir con la primera pregunta, y es que, ¿cómo son las familias contemporáneas? Ya les contaba yo a ustedes para abordar esta primera parte, en lo del término contemporáneo. Nuevamente quiero aclarárselos, y es que este se va a referir a hablar de las familias que están en este momento en el año 2025. A eso vamos a llamar contemporáneo, ¿sí? A lo que está aconteciendo en este momento de la historia de la humanidad, año 2025, y qué características tienen estas familias. Si pudiéramos enmarcarlo, podríamos enmarcar a las familias que están de hace 5 años en adelante, si fuera pues que tuviéramos que hablar cronológicamente de esto. Pero pensémonos en algo. ¿Cómo fue nuestra familia? ¿Sí? ¿Cómo fue nuestra familia? Y yo aquí voy a salirme de la presentación y vuelvo otra vez a ponernos a ver si podemos vernos acá. Perdonan si esto demora un poquito, ahí no me ven, creo, o sí. Ya. Y es, sí se ve. ya, listo. Sí se ve bien. Quisiera que habláramos un poquito y que hubiera algunas personas que pudiéramos hablar de cómo fue nuestra familia, el pensarnos. Si yo les digo a ustedes, bueno, yo ya no vivo con mis papás, pero yo vengo de una familia nuclear conformada por papá, mamá y una hermana, con un papá que trabajaba en un ingenio azucarero en el Valle del Cauca. Ah, bueno, ya vi que ya pudieron escribir ahí la palabra aprendizaje, chévere. Bueno, ahí tienen la tarea, ya creo, ya tienen todos y todas activadas el chat, entonces para que puedan escribir la palabra del primer ejercicio, ¿listo? Eso, muy bien, camino, misión, espacio creativo. ¿Quién da más? ¿Quién da fortaleza, cambio, motivación, unión, empatía, enriquecimiento espiritual, conocimiento? Bueno, ahí tendremos tiempo para leer las 116, 18 respuestas. Y es bueno, entonces les iba diciendo, entonces, una familia con un papá que trabajaba en un ingenio, un papá proveedor todo el tiempo, y con una mamá que cumplió un rol de cuidadora, donde mi mami todo el tiempo ha sido, pues, dejó de hecho de trabajar, de estudiar, de hacer muchas cosas porque hace cuidándonos a nosotros. Una familia, yo diría, después con el tiempo entendí, yo a veces sentía cuando estaba chiquito que tenía unos privilegios que no tenían otros niños de mi edad ni en el barrio. ¿Y por qué? Porque veía que mi papá trabajaba y pues no nos faltaba la comida. No nos dábamos lujos, pero tampoco la pasábamos como tan mal. ¿Qué más? Bueno, como esas características tengo de mi familia. ¿Qué se mantiene en el tiempo? Se mantiene en el tiempo de que, bueno, ellos 3 están en el valle, yo soy el único que me dio la locura de venirme a vivir a Bogotá. Pero es una familia que permanece unida. De hecho, mi papá y mi mamá siguen estando juntos. Sí, ya llevan como 50, no, mentira, 50, no, 45 años juntos llevan. Y es una familia que se ha reconocido, pues se ha mantenido en eso, en el tema de sus valores, de que sus hijos salieran adelante, de mantener la unidad familiar, de que hubiera una conexión con las cosas espirituales. Bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, quiero que hagan ese primer ejercicio. Recuerden cómo era su familia y qué se mantiene. Y estoy hablando de su familia, es hablando de su familia, de su papá, su mamá y sus hermanos. ¿Qué había en esos momentos y qué se mantiene de su familia hoy en día? Y quisiera escuchar a algunos, 5 personitas, alcen la mano y chun, chun, ahí le vamos dando, ¿vale? Ahí van escribiendo, recuperación. Ángela levantó la mano. Listo, entonces, Ángela, dale, te escuchamos. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo tengo 61 años y mi familia era de 7 personas, 7 hijos, papá y mamá, donde el papá trabajaba en una empresa pues importante y pudo siempre proveer siempre muy bien a su familia. Mi mamá, igual que su merced comentaba, era la mamá que cuidaba a esos 7 hijos, ¿sí?
¿Y qué se mantiene? Pues para hacerla más breve, que se mantiene la unión familiar entre los hermanos, entre los que estamos vivos aún, unión familiar. Perfecto, gracias Ángela. Ahí veo que tiene la mano también levantada Miguel. Luz Estela también. Entonces Sí, dale Miguel primero. sí, señor, mi familia fue una familia muy humilde. Mi papi ya murió, mi mamita todavía existe, tiene como unos 90 y algo de años. Y fuimos muy unidos porque, de acuerdo a la humildad, pues nos tocaba permanecer ahí al lado de mi papá y mi mamá. A esta fecha, pues ya todos se casaron, se fueron a vivir cada uno, pero nos enseñaron a ser muy humildes, a respetar y a que teníamos que tener valores. Y entonces eso es lo que yo prego a hacer en el tiempo que llevo de recto en la Iglesia Católica. Ok, muchas gracias Miguel. Luz Estela. Buenas tardes, yo vengo de una familia papá, mamá, 12 hermanos, 7 mujeres, 4 hombres. Vivimos en una finca, una familia muy humilde, siempre con buenos valores, honestidad, lealtad, la unión familiar. Mis padres ya se murieron hace 10, 20 años, entonces estamos mis hermanas, con cada una con su familia, con familias de muy buen ejemplo y llenos de amor y amor a Dios y siempre con Dios, que fue lo que mis padres nos infundieron a toda la familia. Muchas gracias. Gracias a usted, Luz Estela. Esperanza también. Esperanza Pinto. No te escuchamos. Ya, ahora sí, buenas tardes. Yo Pues vengo buenas. de una familia tradicional de papá y mamá. Eran pues mayores cuando se casaron, pues digamos para la época eran mayores. Entonces nos criaron con muchísimo, digamos, tradicionalismo, con muchos respetos, valores, con nuestra fe católica. Mi mamá era una educadora, entonces era pues increíble para ayudarnos a guiar y enseñarnos a estudiar y amar la educación. Mi padre se accidentó estando nosotros muy pequeños. Él trabajaba con una petrolera, pero pues sufrió un terrible accidente que lo dejó muy enfermo. Entonces mi mamá pues terminó de sacarnos adelante, gracias a Dios que ella era profesora, entonces pues terminó de sacarnos adelante. Hay una particularidad de nosotros que pues a mí me parece hermosa y es que pues aparte de los valores y principios que son, todos seguimos siendo así como tan correctos en esa formación, es la música. Nos reuníamos todos a cantar, o sea, y ya estamos todos viejos, todos formamos una familia y cuando nos reunimos los que quedamos vivos, nuestro lenguaje es la música, o sea, amamos toda la música y bueno, eso es como el lenguaje que nos mantiene. Algunos, específicamente dos hermanas mías, pues se apartaron de nuestra fe católica y el resto, pues sí, seguimos, gracias a Dios, pegados a nuestra amada iglesia y pues somos practicantes serios de nuestra fe católica. Eso pues es lo que se conserva de mi familia, de mi padre y mi madre que ya murieron hace pues ya varios años. Gracias, Esperanza. Y Ricardo también tiene levantada la mano. Ese Ricardo también es Mariluz. Ah, bueno, también, qué bueno. Yo vengo también de un hogar muy humilde, papá, mamá y 5 hermanos somos, porque 3 murieron, fuimos 8 por todos. Lleno de valores, pero ahí la que más ponía el pecho en todas las situaciones siempre ha sido mamá. Papá un poco descuidado, incluso a él no le interesaba si estudiábamos o no estudiábamos. Mi mamá muy amorosa con nosotros y el deseo de ella era vernos bachiller. Entonces ella se esforzaba por poner negocios, que una tienda que venda gaseosa, que venda una cosa y otra, para podernos dar, aunque sea el bachillerato, y efectivamente a los 5 nos sacó hasta bachiller. Ya de ahí para adelante, los que quisimos seguir, surgimos 2 que se quedaron ahí siendo solo bachiller, pero bueno, esa era su preocupación, darnos estudio.
nos infundió terrible lo que fue la unidad familiar y el aguante de uno como mujer al hogar. Entonces, quien forma y sostiene la familia, la mujer. Y pues cada uno formó su familia, estamos vivos los 5, papá sí ya murió y mamita tiene 83 años. Okay. Maricruz, perdóneme una pregunta, el chisme, y es la foto que hay arriba en su cabeza, ¿es su familia, tus hijos y tu familia? Ese sí es ya mi núcleo familiar. Ok. Estamos con Ricardo, las 2 hijas que tuvimos, los 2 yernos y los 4 nietos, no, ahí solamente hay 3, falta el chiquití que nació con problemas de corazón y la misericordia de Dios lo lleva vivo. Qué bien, muchas gracias por compartirnos. Aquí está ya todo actualizado, más arribita. Ahí Qué está bonito. el chiquitín. Ese es mi núcleo, nuestro núcleo familiar con Ricardo. Ok, qué bonito, muchas gracias Maricruz y Ricardo por dejarnos entrar a su casa. Vea, desde la virtualidad pudimos entrar a su casa. Y está Gerardo también. Esperanza ya, ¿cierto? Sí, Esperanza ya, ¿o no? Sí, Esperanza ya. Esperanza ya, ¿cierto? Entonces, gracias, sí. Baje la manita, Esperanza. Bueno, Gerardo es Nelsi. Ah, Nelsi. Él está en su trabajo, también está participando de esta reunión. Bueno, somos 8 hermanos, mi mamá y mi papá. Ellos sí, mi madre es una señora de casa, la tengo a mi lado, 33 años, separados con mi papá. Pues la que llevó las riendas y nos sacó adelante por medio de la costura fue mi madre. Y hubo mucha desunión, y hay mucha desunión entre hermanos, pero yo siempre soy la que estoy pendiente de hablarme con mis hermanos, de unir a mis hermanos con mi papá que llegó a casa. Después de mucho tiempo, le doy gracias a Dios que mi papá llegó a mi hogar enfermo, pero yo lo vi y murió el día de mis cumpleaños. Y son cosas muy bonitas y yo le agradezco a Dios por eso, pero yo no me he recalcado en pensar en eso, sino de decirle a mis hijos y tratar de llevar mi hogar en mejores condiciones para sentirme mejor, sentir que mis hijos se sientan mejor, mi nieta, que ya somos abuelos, y con la dicha de hoy de tener a mi madre a mi lado, 83 años, enfermita. Pero mi Dios, y gracias, lo quiero publicar, a ese esposo maravilloso que el Señor me regaló, que es Gerardo León, un buen proveedor, un amor de hombre, responsable con sus hijos, conmigo la esposa que me ha aguantado, pero diferente. O sea, yo quiero llevar la cosa diferente, el hogar diferente y no vivir del pasado de que, ay, que porque yo no tuve a mi papá, ay, que porque mis hermanos, no sé qué. No, brego es a unir. Y feliz, ya diferente a todas las maravillas que han contado de que han tenido el papá, la mamá, de que estudiaron, de que no. Yo estudié porque yo quise salir adelante y no ser una más ahí quedarme sin saber. Y por eso sigues estudiando. Miren, y muchas gracias. Soy catequista, feliz, sí, feliz, hago lo mejor, el bien que pueda y eso le digo a mis hijos. Ajá, muchas gracias por compartir eso, Nelsi. Bueno, ¿por qué quería yo empezar? Me perdonan si voy cambiando de pantalla, aquí otra vez voy a volver a la presentación, y es, ¿por qué pensar en nuestra familia primero antes de situarlos y empezar a hablarles de lo que pasa con las familias y este otro tipo de cosas? Es simplemente porque hay que hacer una invitación. Y es que ustedes en este curso de formación tienen unos desafíos también, y es poder revisar los aciertos que tienen que ver con todos esos valores que ustedes planteaban, que dejaron sus papás con ustedes y que los formaron, el tema de la unión familiar, el tema de los valores cristianos, el tema de que
de que puedan estar unidos, el tema de la fe, que es un tema muy importante compartirlo, y yo creo que eso es uno de los desafíos de esta familia contemporáneas, y es seguir compartiendo la fe. La fe lo que hace es que se convierte para nosotros en un aliciente en medio de los momentos de alegría, porque uno en un momento de alegría uno dice, gracias a Dios me pasó esto, pero también en un momento de tristeza, la fe lo llena a uno de fortaleza, y por eso es que hoy en día hay tantos chicos, y se lo digo pues porque principalmente yo trabajo con adolescentes, y es tantos chicos con unos problemas que uno dice, pero ¿qué está pasando? Y tiene que ver cuando uno se pone a revisar en todo lo que pasa con los chicos, uno termina dándose cuenta que detrás de esto hay unas familias completamente disfuncionales. Puede ser que un papá y una mamá no se hayan entendido y se hayan separado, pero a veces dejan al chico o abandonado o lo dejan en la mitad entre los dos y no logran resolver este tipo de cosas y no hay quien lo oriente, y finalmente lo que nosotros no hagamos como familia, la calle lo va a hacer, y la calle no va a ser lo mejor, ¿sí? No le va a ofrecer, porque en muchos momentos la calle no tiene para ofrecernos condiciones de vida, y se los digo porque esto es el tipo de chicos con los que yo trabajo con chicos en este momento, donde muchos de ellos han cometido infracciones, y le estoy diciendo, han robado, han matado, han cometido abusos sexuales, o cualquier otro tipo de crimen, y nosotros lo que tenemos que llegar a hacer es acompañar a estos chicos para que desde su toma de conciencia ellos lleguen a decir, mire, si de verdad la embarré y lo que quiero hacer es tener una nueva vida, pero nos hemos dado cuenta que detrás de estos chicos sí o sí hay que trabajar con la familia. ¿Y qué es lo más aterrador? Es que en muchos momentos familia no hay sino una mamá soltera. Esa es la familia de ese chico. ¿Qué hay en una familia? Un fenómeno que también hemos visto es que en muchos momentos las mujeres abandonan a los hijos y los hijos se quedan con su papá. Y el papá vive con la abuela del chico y son ellos quienes crían a estos chicos, y a veces no es que no puedan, sino que a veces los afanes de la vida no les permite pues a realizar el acompañamiento que necesita, y entonces eso se ve en ese impacto que tiene la sociedad, ¿sí? Entonces ninguna cosa que nosotros hagamos, o sea, todo lo que la sociedad y la iglesia se piensa de la familia, en ese tema de recuperar los valores es necesario para que tengamos una sociedad más sana. Y eso es lo que no nos estamos pensando en muchos momentos, ¿sí? ¿Qué pasa? Y eso lo van a encontrar. ¿Por qué les digo primero mirar nuestra familia? Porque yo no puedo mirar, como dice la misma palabra de Dios, yo no puedo mirar el palito en el ojo del otro. Bueno, la Biblia no lo dice así, no, yo lo voy a poner más coloquial, el palito en el ojo del otro, y no ver la rama que tengo yo en el ojo, ¿sí? Y yo tengo que reconocer esto. Ahora, Nelcy decía que no era para repetir cosas, sino para nosotros también tomar conciencia, y de hecho a nosotros el evangelio nos debe iluminar en eso. Lo que han dicho los papas acerca de la familia también nos tienen que llevar a evaluar eso y a pensarnos en cuál es el modelo de familia que nosotros tenemos y cómo nosotros, eso no quiere decir, y esto ya lo van a ver, no, vea, las familias van a atravesar por 1000 problemas. Lo dijo lo dijo Nelcy o Maricruz, donde dijo, mire, tenemos un Maricruz, que dijo que tenían un nieto que tenía un problema cardíaco, pero ahí estaba, ¿sí? Y cómo desde eso aparece el apoyo de la familia. Aquí quiero entrar como a este otro ejercicio. En esta primera parte, nos voy a poner a que pensemos muchas cosas, ¿sí? A que pensemos, listo, ya nos pensamos en una palabra, cuál era el recorrido que nos decía esto que hemos hecho, nos hemos pensado en nuestra familia, así no estén hablando los otros, quiero que esas cosas las puedan evaluar, porque y en ese momento que vayan a Eucaristía o en ese momento que vayan a estar frente al Santísimo o estén rezando el rosario, bueno, desde cada uno de su experiencia, como se quiera comunicar, ore por su familia, porque mal o bien, lo que dejaron en nosotros es gracias a eso por lo que nosotros estamos aquí. Yo no sería Julia Mauricio Saavedra Pote, psicólogo, trabajar en esto, si no hubiera sido porque mi mamá me enseñó que había que cuidar a otros. Y aquí me voy a meter a hablar
pues, de un rol muy importante, y es el rol de las mujeres en la familia. ¿Por qué razón? Porque resulta que en muchos momentos el rol de la mujer en la familia es invisibilizado. O sea, se supone la mujer tiene que, los estereotipos nos han llevado a entender que, no, entonces la mujer tiene que quedarse cocinando. La mujer es la que tiene que cuidar a los hijos. La mujer es la que tiene que llegar de trabajar y llegar a hacer aseo. La mujer, y resulta de que eso es un desafío contemporáneo. En este desafío de este momento, la mujer tuvo que salir a la calle y tuvo que irse a trabajar. Y esta mujer que sale a trabajar tiene que llegar de igual manera a atender la casa. Pues resulta de que uno de los desafíos que tenemos es poder entender que en esto de que la mujer se fue, a nosotros los hombres también nos corresponde entender que la casa, que el hogar, no es solamente de ella, sino que también me incumbe a mí, también me atraviesa a mí. Y créanme que eso se dice fácil, pero en las estructuras machistas que todavía tenemos no se lee tan fácil. Y decirle a un señor que lo han criado donde toda la vida le han dicho de mire, usted es el que manda en la casa y la mujer, usted le puede pegar porque usted es el que manda, porque usted es el hombre de la casa. Romper con esas cosas es muy difícil, pero eso hace parte de los desafíos que tenemos que romper y entender este equipo. ¿Quién atiende los hijos? En ese momento no es decir, no, pues atiende los hijos la mamá. No, en ese momento nos toca a nosotros los hombres también atender a los hijos, ayudar con ese tipo de cosas, ayudar a hacer las tareas, ayudar a recoger la ropa, porque en eso del trabajo de equipo nos lleva a retarnos en ese tipo de cosas. Por ejemplo, en una ciudad donde la gente demora 2 horas en un transporte público, el primero que llegue tiene que llegar a hacer comida. ¿Sí? Y uno empieza a ver ese otro tipo de cosas de la dinámica. Entonces, quiero invitarles y que hagamos un ejercicio muy respetuoso. Yo este ejercicio lo hago y siempre lo pongo, porque me parece que las mujeres han sostenido, la verdad, el papel de la mujer es muy importante y de hecho lo es dentro de la iglesia también. Y es el uno mirar cuántas de las santas de la iglesia ayudaron a reformar, Santa Teresa, mujeres como Teresa Calcuta que entendieron que su tarea estaba en cuidar a los otros, en ayudar a los otros, en generar conciencia desde allí, pero también como nuestra abuela, nuestra madre, nuestras tías, nuestras bisabuelas, nuestras hermanas han hecho cosas y a veces no las hemos reconocido simplemente porque pues es que esa es la tarea de la mujer. No, la tarea de la mujer, aunque en su impronta de vida esté como de una manera natural cuidar, también ella hubiera podido elegir no hacerlo, pero aún así lo hizo porque entendió que ahí había un propósito muy importante, ¿sí? Yo les puedo poner esto en otras palabras y es que yo puedo tener un jarrón muy bonito en la sala de mi casa, un jarrón de esos antiguos, pues pongámosle pues para complejizarlo, de esa porcelana china, que a veces hay todavía en las casas, y yo lo tengo ahí en la sala y un día se cae y se rompe. Y yo tengo 2 opciones, o lo reparo, busco quien lo repare, o lo boto. Y en muchos momentos, las mujeres lo que han hecho es que han cogido el jarrón y lo han vuelto a pegar. Y han mirado la manera de repararlo. Y por eso les quiero invitar a que pensemos un poquito en las mujeres de nuestra familia. Y es esta pregunta, esto quiero que lo escriban allí, y yo me voy a tomar la tarea de leer algunas, y es, ¿qué hacían las mujeres de su familia? ¿Qué han hecho? Y entonces yo aprovecho y les cuento, las mujeres de mi familia, pues ellas se han dedicado al cuidado, a algunas les ha tocado salir a trabajar, pero algunas otras, y recuerdo mi familia, mis abuelas trabajaron en el campo, lavaron ropa, ¿sí? Y es, ¿qué hicieron las mujeres de su familia? ¿Sí? Porque eso nos va a atravesar a nosotros a entender también a nosotros un poco. Entonces, quiero que lo escriban. ¿Qué han hecho las mujeres de su familia? ¿Qué han logrado? ¿En qué se han desempeñado? Escriban allí. ¿Qué hacen las familias, las mujeres de su familia?
Padre, lo Elías. escuchamos. No, es que estaba pensando lo que usted está hablando de la familia hoy, porque la hermosura de la familia que tuvimos nosotros, de tener papá y mamá, hoy no se está dando. O sea, hoy es precisamente un vacío grande de estas generaciones que están formándose sin padre o sin madre. Y los grandes problemas que hemos tenido que afrontar en el área educativa, los que trabajamos en el área educativa, es precisamente esos traumas, esos vacíos, esa necesidad de amor, esa necesidad de sentirse en estos chicos solos, solitarios, aburridos, con ganas de no vivir. Usted le dice a un muchacho esos, mire, si me estudias va a sacar uno, póngamelo. No tengo ningún sentido. Ay, que sí. Póngame todos los que quiera. Pero cuando uno habla con ellos y mira, yo digo, hoy en esta generación, tener una familia es un regalo de Dios. Hoy, porque precisamente no sé en qué momento de la fase de la historia se perdió ese vínculo de unidad familiar, porque hoy no podemos hablar de familia de papá y mamá e hijos, porque hay muchísimas formas de expresarse en el plano de familia. Entonces, lo que yo sí veo es la necesidad de cómo educar hoy para corregir esos errores que se dieron y que hoy están viendo las consecuencias de la desintegración familiar, lógicamente que a través de muchos efectos como la tecnología y otros espacios que han llevado a perder la comunicación, a perder el amor, la alegría y el amor sobre la belleza del matrimonio, ¿no? Entonces le dice al muchacho, al niño, oye, hijo, ¿usted mañana quiere casarse? No, padre, ni loco. Vaya, mire, mi mamá y papá, que padre, mamá es una tóxica, todos los días desde que se levanta hasta que se acueste, me fastidia. Mi papá es un borracho que no llega sino a... No, padre, ni piense eso. Hijos, no, padre, ni loco. Perros, gatos. Entonces, por eso es que nos preocupa ese sentido de la familia. Si no hay familia, no hay sociedad, y si no hay familia, no hay vocaciones. Tal cual. Para eso ya vamos a ver más adelantico un par de cosas de eso. Bueno, yo voy a retomar, gracias, padre, unas cosas acá, y es por acá, antes de retomar, veo por aquí un comentario. Bueno, perdónenme, ya miro. Bueno, es que una alegría, responsabilidad, unidad, gratitud, bueno, en el primer ejercicio. Y por aquí. Bueno, aquí Héctor escribió esto. Dice, la familia no es disfuncional porque la familia funciona mal, pero funciona. El Papa, me imagino, el papá dice familia irregular, el Papa en este caso. Yo les voy a ahorita, cuando veamos eso, les voy a decir a ustedes que la familia, cuando se habla de familias disfuncionales es porque no se han podido acoplar. Sí, es un término que finalmente lo usa la psicología, lo usan elementos de la antropología, pero es cierto, la familia funciona. Pero la familia, yo me voy a quedar con algo allí para poder aclarar, es que la familia pasa por crisis. Y esas crisis se van a llamar crisis normativas y crisis no normativas, pero más adelantico les cojo y les adelanto eso, entonces ahí retomaremos eso, Héctor. Aquí ya le doy la palabra, Gerardo. Aquí dicen cosas muy bonitas de las mujeres, entonces dicen que, por ejemplo, que le enseñaron la solidaridad a servir, que fue una madre que estuvo hombro a hombro con el papá trabajando duro, que les enseñaron a ser resilientes, que se dedicaron al cuidado del hogar y otras a trabajar, que continuaba con la formación, que todas las mujeres por parte de mi familia, de mi madre, han sido campesinas, han sido trabajadoras, luchadoras. Las mujeres de mi familia me inculcaron a ser solidario y servicial, campesinas, trabajadoras al rayo de sol. La abuela materna era partera. Imagínense eso, qué bonito. Y la paterna ayudaba en la iglesia, en el aseo. La mamá ayudaba a hilar fique. Bueno, ayudaban en la iglesia, cuidaban a la familia. Bueno, otro ya dijo que tenía problemas de conexión.
Y bueno, y cada uno de ustedes, aquí está escribiendo que les ayudaron en temas de emprendimiento también. Pero mire que muchos de ustedes lo que han colocado aquí es que las mujeres han estado muy unidas al tema del cuidado, ¿no? Del cuidado de otros, de enseñar cosas. De hecho, si ustedes se dan cuenta anteriormente, la mayor prevalencia de carreras como psicología, como enfermería, como la docencia, estaban más ligados a las mujeres que a nosotros los hombres, ¿sí? Y esto también hace parte como de esas transformaciones que hemos ido teniendo a raíz del tiempo y como decía el padre ahora, o sea, entender la familia hoy es muy distinto a entender la familia que a nosotros nos tocó, pero vuelvo y les digo, hay que atravesar esto por nosotros, para nosotros, sentirnos afortunados si nos tocó una familia donde estuvimos juntos, porque las familias de hoy en día no tienen estas oportunidades, ¿sí? ¿En qué momento empezó a cambiar todo esto? Cuando la familia tuvo que modificar, empezó a aparecer un tema muy fuerte. Mire, nosotros antes vivíamos en una tierra y voy a ponerle un ejemplo, a mí no me tocó, ya no. Vivíamos en una finca y en esa finca estaba papá con los hijos y cada uno tenía como una responsabilidad dentro de la casa y entonces había para comer porque criábamos las gallinas, sembrábamos allí, entonces teníamos para compartir y había otra cosa y es que en ese momento habían trueques y es que yo sembraba yuca pero el vecino tenía plátano y lo que hacía era que íbamos y nos pedíamos, yo le llevaba yuca, él me daba plátano y había un tema de sustento. Cuando la familia empezó a movilizarse del campo para poder ir a la ciudad, que empezó a aparecer todo el tema de la industrialización, la familia tuvo que empezar a hacer otro tipo de cosas. De hecho, recuerden que en la pelea de las mujeres, en el buen sentido de la palabra, ¿no? La pelea de las mujeres por el tema del reconocimiento de sus derechos, para lo que se conmemora en el Día de la Mujer, pasó en una fábrica donde estaban trabajando mujeres. Entonces, todo ese tipo de cosas han llevado. Entonces, ¿qué pasó? La mujer entra a la fábrica a trabajar y tiene que empezar a dejar de un lado un poco los temas del hogar. O era decidir o trabajaba o se quedaba en el hogar. Hoy en día no se puede. Hoy en día, por temas económicos, por tantas cosas que nos ponen, nos toca salir a trabajar a los dos. ¿Listo? Gerardo, lo escuchamos. Y porfa, a Luznet, que tiene el micrófono prendido, para que lo apague. Padre, mire, es que quiero mostrarles este cuadro que mi hijo me regaló a los 18 años, cuando él cumplió los 18 años, de la familia, y es el cuadro que adorna mi casa. Dice, la familia, dedicado para mi esposo y para mí. Quizás no tengo todas las cosas materiales. Solo sentamos aquí. Pero tengo todas las cosas, cosas materiales, por pero favor, tengo algo mejor, mi familia. Siéntese ahí con la Perdón, con la tarjetita, Luznet, por favor, pagar micrófono. Para la fotico. Luznet, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Es en el bolso, es en el bolso. Coloca el bolso acá. Saca la tarjetica, Carol. No, yo no la... Padre, María usted Lucía. que tiene el control, usted de pronto la podría silenciar, es darle allí donde ahí le sale a uno el micrófono. Oye, mira. Y perdona, Maricruz. Qué pena, ya volví. Sí, perdón. ¿A quién debo silenciar? A Luznet. Ok. Sí, muchas gracias. Listo. Bienvenido. Gracias, que estaba en un encuentro hoy ya. Eso era lo que quería mostrarle, padre, esa tarjeta que adorna mi casa, que nuestro hijo nos lo regaló a los 18 años. Muy bonito eso, y cómo hace él, imagínate, a los 18 años, ese reconocimiento de que no tienen todo lo material, quizás siempre a todos nos faltó algo, pero tiene algo mejor, que es la familia. Y definitivamente eso es lo que atraviesa el tema de los valores. Gracias, Nelcy. Bueno, padre. Ay, Gracias. ojalá fuera padre. No elegí ser padre, hasta educador, hasta psicólogo, pero hasta allá no llegué. Qué privilegio para los padres eso, pero bueno, les digo, y es
pensémonos en eso, en todas esas cosas que han atravesado. Entonces, otra vez, y retomo esto, la familia tuvo que cambiar. ¿Y qué la llevó a cambiar? Así como la modernidad, la contemporaneidad nos llevó a cambiarlo y todo lo que teníamos en la vida, la familia tuvo que cambiar. O sea, la familia no se pudo quedar igual, ¿sí? En este momento, la familia tuvo que adaptar a su vida los medios tecnológicos. Tuvo que poner un computador en su casa. ¿Por qué? Porque nos fue llevando la misma cambios que nos iban dando, nos iba metiendo en esto. Mire, ustedes recuerden esto, hace quizás 25, 30 años atrás, la noticia de que falleciera un papa y llegara y se hiciera pues el cónclave para la elección de otro, la única forma de darse cuenta era por el noticiero y por la radio. Sí, Radio Vaticano era full en eso. Pero miren ahora, pudimos verlo en inmediato. Y si no lo vimos nosotros en cada momento de esto por el noticiero, se dieron cuenta que todos los que estaban allá en la red estaban pegados a un celular. ¿Y qué hicieron? Todo el mundo grabó. De hecho, pudimos ver ahora otro tipo de cosas. Toda la gente que estaba en la iglesia de San Pedro y nada más oyeron las campanas y les dijeron que había humo blanco. Se ve en uno de estos videos que salieron corriendo todos ahí para pararse pues frente a la plaza de San Pedro y poder ver todo lo que pasaba. Vieron todo el mundo pegado a su celular y eso tuvo que cambiar. Y la familia, ¿qué tuvo que hacer? Adaptarse a ese tipo de cosas, meter esas cosas. ¿Qué ha sido el problema? Y es que el problema ha sido que nosotros, por esa inmediatez y por ese tipo de cosas, lo que hemos dejado de lado son cosas que son muy importantes y son trascendentales. El tema de la fe. Eso lo hemos desplazado. Y es necesario volver a reconectar a la familia con este tipo de experiencias, con que la gente se dé cuenta que ir el domingo a la Eucaristía, a encontrarnos con la gente del barrio, no es solamente porque yo vaya y cumpla con algo, sino porque también hay un valor social donde yo genero un reconocimiento. Miren esto, ustedes, llega una persona nueva al barrio y lo primero que hace es preguntar ¿de dónde queda la iglesia? Ya uno le empiezan a decir, bueno, esta persona tiene unos valores, pareciera ser un buen vecino. Uno empieza a hacer, pero hoy en día, incluso como la gente se ha desplazado, mire, la gente, ya a uno le cuesta a veces identificar quiénes las personas que están en la parroquia de uno, porque uno ve todo el tiempo, así como hay unas personas fijas, uno ve un tránsito de gente que uno dice, pero ¿de dónde son? ¿Qué pasa? Que en esto de la contemporaneidad, la familia se está moviendo, ¿sí? Así no cambie de lugar y entonces se va para un centro comercial y se va para la Eucaristía al centro comercial, ¿sí? Lo importante quizás no es que la persona tenga que estar allí todo el tiempo, sino que lo haga con todo ese arraigo que nos trae a nosotros a ser parte de la iglesia, ¿sí? Lo ideal fuera que pues nos pudiéramos asentar como comunidad, eso sería genial, porque eso también nos permitiría evaluar cosas que pasan en un contexto, pero no pasa, y eso poder mirarlo desde la familia, ¿sí? Que si el uso del internet y todas estas cosas es peligroso, no, eso no es un peligro. Yo no sé de una persona que el computador se haya sacado las manos y la haya matado, no, pero sí sé que esto nos genera retos frente al tema del uso, porque a un chico basta, mire, los chicos de hoy en día manejan mejor esa tecnología que nosotros, pero va a necesitar que tenga acompañamiento y eso es lo que hace falta. Yo creo que incluso en nuestras acciones pastorales debe haber un tema un poco de poder también socializar y familiarizar eso, decirle a la gente, venga, ¿cuánto tiempo tu hijo pasa en una pantalla? Nosotros mismos, ¿cuánto tiempo pasamos frente a una pantalla? Mire, si ustedes saben, hoy en día también la familia tiene un problema y el problema tiene que ver con el cuidado de la salud y es porque la familia antes salía y caminaba. Estas familias contemporáneas, el trabajo es frente a un computador. El trabajo es este trabajo que tengo ahora, camino y me toca recorrer colegios en Bogotá, pero el resto de tiempo me la paso en un computador. Ustedes y yo, mire, en otro momento era inconcebible vernos en
en varias ciudades desde la virtualidad y mire cómo esto nos lo permite. Entonces también el tema del acompañamiento va a venir en esto. ¿Listo? Voy a volver a la presentación para que podamos avanzar. Y es muy importante que ustedes se piensen eso. Piensen en sus familias, en las mujeres de su familia y en todo lo que les han compartido en la vida, porque eso les ha llevado a ser lo que somos hoy en día. Eso nos ha llevado a contemplar esta hermosura de vida que nos ha tocado vivir en este momento. Entonces, bueno, ya aquí me voy a entrar ahora sí a temas como más académicos. Si alguien de pronto quiere pues decir algo, lo puede escribir y ahora lo que hacemos es que lo retomamos, o si alguien quiere hablar algo, pues levanta la mano y le pediría pues al padre que me colaborara avisándome, porque yo aquí ya no puedo mirar quién estaría con la mano levantada. Listo, entonces primero les quiero dejar esta definición de Espinal, Jimeno y González, donde él va a definir la familia. Y mire esto, dice que en el modelo sistémico se entiende a la familia como un sistema. Es decir, es un conjunto de personas en interacción constante. Esta interacción que los miembros de la familia mantienen entre sí es permanente, continua y de influencia mutua o circular, constituyendo así un conjunto organizado e interdependiente, regulado por reglas y funciones dinámicas entre sí y con el entorno. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de algo, y es que la familia, al interactuar constantemente, quiere decir que la familia es de relación. Y mire que ahí aparece un desafío contemporáneo, y es cómo ayudamos a que la familia mantenga la relación. Porque la relación no es solamente que yo llegue a la casa y compre la comida. La relación también parte de que yo pueda cultivar los vínculos, de que yo pueda volver a trazar esos valores, que nos podamos ver juntos, que nos podamos construir. Mire, y es muy difícil construir relación cuando en una familia cada uno come en un espacio distinto, que eso no lo teníamos nosotros. A mí me tocó que, por ejemplo, mi papá dijera, no hay televisor y todos nos sentamos a la mesa. No es que cada uno coma en su cama, no, todos nos sentamos a la mesa. Hoy en día no lo hacemos. Y ni siquiera como familia tenemos esos espacios, porque el uno llega a la 1 de la tarde si llegó a esa hora, el otro llega a las 6 de la tarde, el otro llega a las 8, por todo lo que pasa en la vida. Pero sí es necesario volver a entender esto. Mire, yo creo que si hay algo que le enseña a uno del tema de las relaciones, es la Eucaristía, definitivamente. Porque la Eucaristía lo que hace es que nos permite relacionarnos en comunidad, cada uno de sus momentos, el que yo reconozca mis pecados, pero también el que yo pueda reconocer en el otro y me pueda acercar a dar la paz, el tema de acercarme al pan partido y compartido. O sea, la Eucaristía nos enseña en su plenitud lo que es el tema de la relación. Y esto es algo que hay que volver a meter dentro de la familia. Yo les digo algo, y es que uno quisiera que la familia ideal se sentaran todos a comer una comida, listo, no pueden hacerlo desayuno, almuerzo y cena, no, pero una de las comidas. Y estos son ese tipo de cosas que hay que, cuando uno trabaja con familias en el tema de consejería, de atención, es necesario preguntarles esto, venga, ¿ustedes qué rituales tienen juntos? ¿Ustedes qué hacen juntos como familia? Porque es que cuando hay una interacción constante, hay una garantía de que la familia se está manteniendo, pero si no hay una interacción no va a pasar. Luego dice que es un conjunto organizado, pues claro, porque hay una serie de miembros y cada uno lo que va a hacer es aportar a este ejercicio de construcción de la familia, ¿sí? Pero al hablar de interdependiente al hablar de interés que entre sí nos necesitamos. Y tenemos que en la familia tener reglas claras y tener funciones dinámicas entre sí. Esto que nos está diciendo Espinal y compañía, lo que nos está invitando es a que la familia no puede interactuar sola, ¿sí? Se interactúa entre los medios, pero también está inmersa en un contexto llamado barrio, en un contexto llamado ciudad, en un contexto. La familia de Bogotá es muy diferente a la familia de Santander.
La familia de Santander es muy diferente a la familia del Valle del Cauca porque tienen dinámicas propias en cuanto a territorio, en cuanto a clima, en cuanto a tantas cosas que pasan, y por eso es necesario, incluso la familia que tenemos nosotros en la ciudad es muy distinta a la familia que está en el campo. Y esto es un desafío. El padre ahora decía algo que yo lo digo, yo me lo cuestiono, yo no tengo mascota en este momento, pero yo me lo cuestiono muchísimo, y es cuando uno sale a un centro comercial y uno ve que la gente en un coche, uno imagina que tienen un bebé y dentro del coche tienen un perro. Y cuando tú le preguntas a esa persona, lo que le contestan a uno es que, ay, es que mi hijo perruno, los perrepadres, y uno dice, bueno, ¿en qué momento cambió? Y en muchos momentos las decisiones de la gente, yo conozco ya mucha gente joven que siendo, han optado por hacerse ligaduras de trompas, por hacerse la vasectomía. Y eso que nos puede mostrar es que las familias de hoy en día que están eligiendo estas generaciones más jóvenes, lo que están teniendo en cuenta es que no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque es que tener un hijo es una gran responsabilidad. Tener un hijo exige de un tema de cuidado y de autocuidado. Incluso elige que yo me pueda salir de mí mismo para poder optar por compartir. Y mucha gente no quiere eso porque quiere quedar en su mundo. Si nosotros vemos que nos muestran las redes sociales de la gente exitosa, que sabemos que eso no nos garantiza, porque muchas de estas personas que nos han mostrado todo eso que plantean, entre comillas, como éxito, lo que nos ha mostrado es que les ha generado otro tipo de cosas. Por ejemplo, uno ve que la gente exitosa, eso dicen, ¿no? Viaja, conoce todos los lugares del mundo, se compra todo lo que quiere, compra lo último de moda, ¿sí? Pero eso de verdad nos está garantizando la felicidad. No, ese tipo de cosas no nos garantiza porque si así fuera no habían suicidios, ¿sí? Mire, un tema muy difícil, y yo les digo, para acompañar desde lo psicológico y desde lo pastoral, es cuando una familia pierde uno de sus miembros por un tema de suicidio, porque empieza a aparecer algo que se llama la culpa en todo lado. Entonces empieza, y si hubiera hecho esto, la culpa fue mía porque le dije lo otro, y ahí es cuando es necesario acompañar, a veces incluso desde el silencio, quedarse ahí, porque la misma familia va a tener unas dinámicas que le va a permitir empezar a entender esos sucesos, así eso nunca se entienda, ¿sí? Así eso, vuelvo y les digo, yo se los decía al comienzo, la fe nos ayuda a nosotros a soportarnos, me refiero a soporte, como soporte emocional en los momentos difíciles, ¿sí? Aquí hay una imagen donde nos ponen muchos tipos de familia. Entonces dice que hay una familia extensa, una familia sin hijos, una familia fraterna, la familia nuclear, una familia simultánea, monoparental, extendida o comunitaria. Resulta de que hoy en día no entendemos, la familia en la que nosotros crecimos es nuclear, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos de nuestra casa, de nuestros papás, y formamos una familia, ya la familia de nuestros papás va a ser una familia extensa y nuestra familia va a ser familia nuclear. Voy a volver a explicarles eso. Cuando nosotros estábamos chiquitos, la familia, en este caso la mía, que es papá, mamá, mi hermana y yo, esa era mi familia nuclear, los 4. Como yo ya me voy de esta familia y formo una nueva familia, ¿quién es mi familia? Pues mi familia ahora es con quien yo viva. Si tengo hijos, pues los hijos que tengo. Y mi familia va a ser una familia extensa. Ojo que esto no, o sea, esto es como un planteamiento de la teoría, pero esto no quiere decir, yo todavía siento, y me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, yo siento a mi papá, mi mamá y mi hermana nuclear, o sea, ellos son mi núcleo. De ahí nací, de ese es el inicio. Y entonces, ¿cómo la familia se va extendiendo? Entonces, en la familia extensa, aparecen entonces, como ya nuestros papás ya se fueron de ahí, aparecen nuestros tíos, nuestros abuelos, que sería ya la nuestra. Hay familias que optan por no tener hijos, o optan o no los pueden tener, ¿sí?
Y esto también es un modelo de familia, pero hay dos personas. Recuerden una cosa y es que una de las características de la familia es que es una comunidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Una familia es una comunidad pequeña que se va a unir a otro tipo de comunidades. Sí, pero hay algunas que no pueden tener hijos. Y mire, también por ejemplo, para una pareja que se haya casado, que estén en un proyecto de casarse y no puedan tener hijos, para ellos también resulta ser un golpe muy difícil, ¿sí? Y ahí aparecen cosas importantes. Una puede ser estas familias que optan por la adopción, o hay familias que definitivamente entre esto dicen, no, nos vamos a quedar como una familia sin hijos, pero ¿qué desafío tiene? En ese caso uno diría, pues una pareja, pero el hecho de que sean una pareja no dejan de ser una familia, ¿sí? Bueno, aparece pues, hay un concepto y es que también aparece la familia ensamblada. No sé si conocen esa palabra. La familia ensamblada es, yo tuve una esposa y tengo con esta esposa 2 hijos, me conozco con otra persona, ella tiene 2 hijos y lo que hacemos es que nos juntamos, ella con sus 2 hijos, yo con mis 2 hijos y tenemos un hijo. Eso es una familia ensamblada. Es como la palabra, como si juntáramos varias partes, ¿sí? Esa familia tiene otros retos distintos porque imagínense, yo soy papá de estos 2, pero voy a asumir otros 2 que no son mis hijos directos, pero que voy a tener una interacción con ellos, pero tenemos uno que vamos a tener que adaptarlo a esta dinámica también de vida entre estas 2 familias que fueron en un momento, ¿sí? Pues aparecen también, bueno, la familia monoparental o monomarental también, que son donde hay un papá o una mamá con los hijos, por cualquier circunstancia, porque se separaron, porque alguno se tuvo que ir incluso del país, que esto es un tema también que nos toca bastante y es el tema de la migración. Esto ha ayudado a que la familia se modifique. Yo les digo, yo creo que uno de los focos más grandes que hemos tenido es el tema de la migración. Por ejemplo, el cómo la familia ha tenido que ir a organizarse cuando se quedaron 3 en Venezuela, se quedó el papá y 2 hijos y se vinieron los otros para acá y acá tienen que llegar a otras dinámicas de vida, o el que se va para España, o el que va para Estados Unidos, o el que fue para cualquier lugar del mundo, como la familia. Y mire que en eso hay familias que no se logran mantener. Y lo que terminan haciendo es que terminan separándose, y esto es otra manera de entender la familia. Y bueno, y mire que aquí aparece una cosa de la familia comunitaria. Todos tenemos esto me parece muy bonito, porque yo además de que tengo mi familia nuclear, lo que hacemos es que nos unimos a otras familias y a otra gente que sentimos que son de nuestra familia sin que compartan nuestra sangre, ¿sí? Y mire, ahí en esto de la familia comunitaria aparecen en muchos momentos los padrinos cuando estos no son miembros de nuestra familia, ¿sí? Y cómo ellos se convierten también en una figura muy importante dentro de lo que nosotros tenemos. Que esta familia tiene, si ustedes se dan cuenta, ya dejamos de hablar de esa familia nuclear de papá y mamá para empezar a mirar otro tipo de cosas. Y bueno, y también está la familia que no pudo tener hijos y dicen, no, pues tengamos un perro y un gato. Y es muy difícil porque incluso ustedes ven que ahora hay muchos espacios de la iglesia donde en la fiesta de San Francisco de Asís llevan los animalitos y le dan la bendición, ¿sí? Y hay gente que genera unos vínculos, pues, especiales con los animales, que no vamos a juzgar ese tipo de cosas. Yo les invito a que cuando ese tipo de cosas pasen en las familias que estemos acompañando, lo que hay que hacer es llegar a mirar qué falta, porque finalmente no es que todo se quede en esto, y esto no quiere decir tampoco que esté mal, ¿sí? Es otra forma de ver la vida y pues ahí a veces uno dice, bueno, no estoy de acuerdo, yo no tengo perro ni gato porque no me veo andando con un perro y un gato a toda hora, pero hay gente que no lo ve así y eso les ayuda también a resolver cosas. Esto me gusta mucho, esto lo dice San Juan Pablo II, dice que mantener una familia feliz requiere mucho, tanto de los padres como de los hijos. Cada miembro de la familia tiene que convertirse de una manera especial en siervo de los demás. Esto me parece bonito, bonito. Si nosotros entendiéramos no el tema ni la palabra servidumbre del
en ese ejercicio de dominación, sino que lo entendiéramos más desde el tema de lo que dice la palabra servicio. O sea, cuando yo me pongo al servicio del otro, a la ayuda del otro, a la disposición del otro, incluso en un ejercicio muy bonito es el de aprender a escuchar, pues esto hace que las cosas sean diferentes. ¿Cuántos de nosotros llegamos quizás a la casa y no le preguntamos a la persona con que vivimos cómo le fue? Y eso es un desafío. Otra vez, mire cómo también cuántas cosas van a estar atravesadas por el tema de la comunicación. El ser siervo del otro es poder incluso hacer este ejercicio tan bonito, pues lo pongo en esa palabra, pero sabemos que no es un ejercicio, sino ese misterio de la fe tan bonito que pasa en el Jueves Santo, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos y como ahí les da una cátedra incluso silenciosa de lo que es el amor. Eso es ser familia y no se trata, hay que volver a lavarnos los pies y no solamente los pies materiales, sino los pies espirituales. ¿Qué necesita el otro? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo contener en un momento difícil? Pero también cómo lo acompaño en sus alegrías. Pero a veces, ¿qué pasa en estas estructuras familiares? Si el otro le va mejor que a mí, pues yo siento envidia. ¿O qué pasa? Si a mí me va mejor que el otro, pues entonces yo me siento por encima de todos los demás. Y eso no termina funcionando. O sea, la familia, yo creo que una de las cosas que hay que sacar sí o sí de una familia es el tema de la competencia. O sea, hay un tema que es la admiración, es un tema que es el reconocimiento del otro, pero no la competencia entre la familia, porque la competencia realmente lo que nos hace es que no nos hace bien. Cuando yo compito con otro, pues es porque quiero ser mejor que el otro. Yo necesito ser mejor que el otro, ¿sí? Y el mundo en el que vivimos todo el tiempo nos mete en eso, todo el tiempo nos mide. Miren cosas como estas, empezar a no entender desde la fe, desde lo espiritual, y por eso es que uno tiene que filtrar a veces lo que ven los medios de comunicación, y es inconscientemente o conscientemente los medios de comunicación empezar a comparar al Papa León con el Papa Francisco, cuando cada uno tuvo que cumplir con una responsabilidad, y a mí me parece bellísimo esto de la iglesia, es que el Espíritu Santo es quien termina colocando el Papa que necesitamos en este momento. A mí alguien me preguntaba, yo le decía, démosle tiempo, apenas lo vamos a conocer, apenas salió, apenas dio la cara al mundo, esperemos que él también tendrá cosas muy importantes y la misma vida le va a poner desafíos, pues esto mismo pasa con la familia. El Espíritu Santo, cuando nosotros somos capaces de meterlo ahí, pues nos va a dar el entendimiento y la capacidad de entender, pero aquí hay ese tema, y es que la familia tiene que estar al servicio entre cada uno de sus miembros, tiene que estar apoyándose. Hasta aquí voy bien, voy a ver si hay alguna pregunta, algún comentario, si no avanzo, ¿listo? Perdónenme mientras me coge la pantalla. Ahí, a ver. Me disculpan, bueno, No se oye. Hola, volví, qué pena.
Cosas que pasan en la contemporaneidad y es que uno se quede sin se desconecte. Aquí estoy otra vez. ¿Listo? ¿Ya ahí sí me ven de otra vez? Sí, se lo vemos. Me sacó cosas que pasan. Bueno, entonces, sigo aquí entonces y vuelvo acá otra vez. ¿Cómo la familia se va a transformar? Por ahí leía algo de los comentarios que tenían y decía que bienvenidos todos los cambios. Claro, pues igual todo cambia, como diría una canción de Mercedes Sosa, pero lo que hay que aprender es, bueno, esos cambios a qué nos están invitando. Eso es lo más importante, entender estos cambios en la familia que nos invitan. O sea, el cambio en la sociedad, mire, ha cambiado la educación, y vuelvo y les digo, la virtualidad, ha cambiado el tema de que nosotros tenemos toda la información inmediata, ha cambiado tantas cosas, pero la familia no se pudo quedar allí. O sea, estas familias, trabajar con estas familias es un gran desafío para todos los agentes pastorales, para la iglesia, es muy retador. Y yo les digo algo, mire, un tic que les voy a dar que lo he aprendido y que tal vez la vida también me lo esté. Si ustedes quieren acercar a una familia al hecho de la fe, nunca le juzguen. No le echen la culpa a la familia. Ah, es que su hijo es así porque usted tiene la culpa. No. Entren de otra manera y al final la idea es esa, de que la gente reconozca. Pero en un primer momento lo que hay que hacer es acercar a la gente desde el diálogo. Desde cuéntame qué pasa con tu familia. ¿Tú cómo lees esta situación de que tu hijo haya cogido un arma y haya apuñalado algo? Yo eso es uno de los casos que tengo esta semana que trabajar y es que un chico salió del colegio y le dio puñaladas al otro en la calle. Y uno dice, no, pues de una que los lleve la fiscalía. Pues claro, porque a esa manera, pero ¿realmente será que si a este chico lo llevan a un centro de internamiento va a aprender algo? Nosotros hemos visto que en muchos momentos lo que está pasando en las cárceles, la gente sale igual o peor. Y lo que nosotros hacemos acá es, venga, trabajemos con este chico, generémosle un tema de conciencia. Y no es solamente sentarnos a hablar una vez, es de poder hablar y poder reconocer y de vincular la familia. Yo aquí les digo algo, ante cualquier cosa, mire, el tema a los papás les cuesta mucho que los inviten a la reunión de la catequesis y a veces la reunión de la catequesis, yo lo digo porque en algún momento estuve catequista, ahora no lo hago, y los llaman a la reunión a contarles, a darles incluso hasta a veces cantaleta porque no van a Eucaristía, porque no aparece, uno diría, lo ideal sería que estos papás acompañaran a los hijos, pero no pasa, terminan mandando incluso a la tía a la reunión. Usted que le gusta esas cosas o usan esto, usted que es rezandera, pues vaya usted, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Y pensémonos incluso en cómo ese espacio de reunión en el que vamos a acercar a la familia, más que llamarlos a darles cantaleta, los invitamos a que ellos puedan aprender algo y que se sientan en una comunidad. Porque es que cuando nosotros logramos resolver este tema de que estamos en comunidad, eso también nos va a permitir sentirnos a nosotros unidos a estos espacios que se convierten en vitales. A estos espacios vitales para todos. Creo que aquí voy a volver a compartir la pantalla. ¿Listo? Y acá. Bueno, entonces aquí les quiero poner otros elementos y es que la familia es un sistema abierto. Lo que les hablaba de las relaciones, pero estas relaciones van a ser cambiantes. Y es que cambiantes en que recuerden que todos los días no estamos del mismo genio. Todos los días hay días en que nos aguantamos y días en que no nos queremos ni hablar. Pero que la familia en sí también va a tener unos cambios y es que, ¿qué pasa cuando alguien se va, tiene que cambiar de trabajo, le toca irse a trabajar una temporada y volver? Todo esto va a generar como unos cambios importantes en la interacción de la familia, pero la familia también está expuesta a unos factores internos y unos factores externos. En esto, para detenerme aquí, hablarles un poquito, la familia va a tener algo que se llama
las crisis normativas y las crisis no normativas. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Resulta de que las crisis normativas son aquellas crisis que pasa una familia que son normales, esperadas. Lo que uno espera que le pase a una familia en la normalidad, ¿sí? Se cayó uno de los niños y se rompió la ceja. Eso uno dice, puede pasar si es un niño. Uno de sus miembros decide entrar a estudiar. Eso es una crisis normativa. ¿Y por qué? Y entendamos esto de la crisis no como un problema, sino como los cambios que tiene. ¿Sí? Entonces, por eso no los pongo los cambios entre positivos o negativos, sino cambios que tiene la dinámica como familiar y que nos permiten adaptarnos, pero que hacen parte de la normalidad. Y las crisis no normativas son aquellas que no están esperadas en ningún momento. Por ejemplo, uno no espera que en un momento dado alguno de los miembros de la familia sufra una enfermedad grave y eso nos genera todo un tipo de cambios, ¿sí? Y nosotros nos enfrentamos a cosas como estas cuando tenemos, por ejemplo, la persona que siempre ayuda en la parroquia y nosotros la dejamos de ver. Nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasó? Y le termina diciendo a uno, no, lo que pasa es que tengo en este momento a mi hijo enfermo y no he podido volver a la iglesia. Allí apareció una crisis no normativa, ¿sí? Entonces, otra vez, las crisis normativas son aquellas que son esperadas, están dentro de la normalidad. Las crisis no normativas son aquellas que se salen de la normalidad y son cosas que no vamos a poder evitar. La familia las va a tener que pasar y enfrentar. ¿Sí? Una crisis, les pongo varios ejemplos. Una crisis no normativa, lo que les contaba es que uno de los miembros de la familia termine metido en un tema, va en un automóvil, va manejando, se pasó el semáforo en rojo, atropelló a alguien en una moto y se ve envuelto en todo un problema. Esto se lo esperaba uno. Uno no espera que ese tipo de cosas le pasen, pero pasó y tiene que enfrentarlo. ¿Y cómo? La persona no lo va a enfrentar solo, porque a ver, hay una cosa y es que este tipo de crisis normativas y no normativas que vive la familia no las enfrenta solo una persona. Lo va a enfrentar todo el conjunto. Esto va a generar cambios, esto va a generar modificaciones, esto va a generar retos, esto va a generar incluso que la familia se pueda preguntar qué puedo hacer, qué debo hacer, para dónde vamos. Y venga, yo les pregunto, quienes tienen una persona con algún tipo de condición médica en su casa, ¿esto no les ha cambiado la vida? Esto nos cambia la vida, porque hay que ir a citas médicas, hay que cambiar de espacios, hay que ir a hacer la fila, o incluso cuando se ha vulnerado el derecho, pues hay que hacer tutela. Todo esto nos cambia la vida, ¿sí? Padre, ¿va a decir algo? No, ya no. Pues sí. Y es otra cosa, por ejemplo, es una crisis cuando una pareja, mire, yo no creo y no conozco que una pareja, normalmente cuando uno le acompaña desde el movimiento familiar cristiano, desde los cursos prematrimoniales, una pareja, yo no creo que uno se case pensando cuándo se va a separar. Pues no creo, ¿no? Y normalmente cuando uno les pregunta a estas parejas, ¿ustedes están seguros que quieren casar? Pues sí lo hacen. Sí, estamos seguros, llevamos 3 años de novios y nos queremos casar porque vemos pues todo el ejercicio, el rito, lo importante que es para nosotros, el que nos reconozcan de que somos una pareja, bueno, todo este tipo de cosas, pero no se esperan. Pero cuando una pareja se separa, ahí apareció una crisis no normativa. Y esta crisis va a ser muy distinta si es solo la pareja, a si ya hay hijos. Porque entre eso, esta pareja va a tener unas confrontaciones, va a tener un problema, un conflicto que resolver, pero a la vez dejan de lado a los hijos y ahí es donde empiezan a aparecer otro tipo de cosas. Por eso es que es tan necesario, y por ahí alguien lo escribió, el tema del diálogo. O sea, mire, nosotros hoy en día, el tema de acompañarnos va a estar unido a esto. Acompañemos desde el diálogo, desde la escucha activa, desde yo poder estar para el otro, sin juzgar. A veces es muy difícil porque uno tiene sus preconceptos en la cabeza y uno dice, estos dos están en este problema por bobos, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Pero quitarme esas cosas y escuchar es muy importante.
Esto es uno de los desafíos que tendría la iglesia y nosotros como miembros de la iglesia frente al acompañamiento con las familias, es aprender a escuchar, sin juzgar. De hecho, esa no es nuestra tarea. La tarea de juzgar, eso le toca a Jesús, le toca a Dios Padre, no nos toca a nosotros. ¿Sí? Y cuando yo soy capaz de abrirme al diálogo con esta familia, lo que voy a hacer es que les voy a permitir que ellos mismos puedan generar y podamos encontrar elementos de conexión. Mire, yo les digo esto y es que algo que tenemos los seres humanos y no lo vamos a poder evitar es el tema del conflicto. Todos vivimos en conflicto. Hay momentos en que la vida se pone bien pesada, en el trabajo, en el estudio, en la misma comunidad parroquial, en las comunidades. Eso no lo vamos a poder evitar. Pero sí hay algo que podemos nosotros controlar y es la manera de enfrentar el conflicto. ¿Sí? Eso sí lo podemos nosotros. Y es, si llega a nosotros una familia en conflicto, la idea no es que nosotros le generemos más conflicto, sino que nosotros lo apoyemos. Y el apoyar está desde poder escuchar. Porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros entender con qué elementos podemos ayudar y acompañar a estas familias. Por otro lado, ser pareja no es fácil. Usted hoy ama, mañana odia. Eso lo decía incluso hasta Freud. Decía el amor-odio. Y es, yo amo hoy profundamente, a los 10 minutos odio a la persona con la que estoy. Y no me refiero al odio, el odio malvado, ¿no? Sino que no le quiero ni ver, no le soporto, ¿sí? Y esto hace parte de esas dinámicas, pero también cuando hay reglas claras y hay hasta dónde llega el uno, hasta dónde llega el otro, eso les permite que las cosas puedan avanzar. En muchos momentos, muchas de las parejas que se separan tienen unos problemas de comunicación tenaces. No se han escuchado. Y a veces lo que nos toca a nosotros es ayudar a eso, a que ellos se puedan escuchar, puedan tener esos elementos donde cada uno pueda hablar entre sí. Espérenme que me sacó acá otra vez de la presentación. Un minuto. Un minutico. Bueno, y ya. Me voy a meter en algo y es a contarles un poquito de la historia de la familia. Esta parte me parece muy chévere porque lo que hace es que nos muestra pues la familia como con tantos cambios que uno dice. Yo ya les he nombrado pues algunos de ellos, ¿sí? Miren esto, y es la familia a través del tiempo. Y aquí aparecen varias cosas y es, bueno, ¿cómo era la familia? Para que nosotros veamos que la estructura familiar sí ha evolucionado en la historia, ¿sí? Sí ha cambiado. De hecho, hoy en día, mire, yo les digo una cosa y es pues, uno respeta, pero hay familias que tienen unas cosas, incluso una apertura a unas cosas que parecía que nadie, como que todo el mundo mandara en una casa y uno dice, ¿cómo hacen? Y finalmente eso tiene unos grandes riesgos porque tiene que haber en una organización un orden, ¿sí? Porque si no, no va a llegar a un final término, pero hay personas y familias que incluso piensan en este tipo de cosas como, no, yo el libre desarrollo de la personalidad, yo dejo que cada uno haga lo que quiera. No, venga, eso no es libre desarrollo de la personalidad. Libre desarrollo de la personalidad es que yo me entienda que tú tienes cosas que yo no tengo y que a ti te gustan cosas que a mí no me gustan, pero no es que no hayan reglas, porque es que yo quizás no las ponga en la casa, pero la calle sí las pone. Entonces miren aquí algo, y es ¿qué pasaba en la familia prehistórica? La familia prehistórica lo que nos dice pues como la historia era que primero éramos nómadas, caminábamos por ahí, nos fuimos juntando, entonces a mí me gustó ella, entonces yo me junto con ella. Por ahí a veces lo ponen de manera jocosa y dicen que el hombre le pegaba con un mazo en la cabeza a la esposa y la dopaba y entonces con eso ya se iban y tenían hijos, pero recuerda, iban a seguir caminando, ¿sí? Entonces tenían unos hijos, era para conformar un grupo y este grupo poder cuidarse de las manadas. Mire que aparece algo muy importante, es el tema del cuidado. Luego de eso,
de ser nómadas, nos empezamos a volver sedentarios. Y cuando nos empezamos a volver sedentarios, entonces ya nos empezamos a formar. Ahora sí, esos grupos que caminaban decidieron quedarse quietos en un territorio y allí empezar a unirnos, a juntarnos. Entonces ya era una familia, encontró otra familia y llegamos a ser dos familias y así nos fuimos organizando en otros esquemas pues más grandes de lo que conocemos, que ya va a ser el barrio, la ciudad, porque finalmente eso somos. En una ciudad somos tantas familias viviendo en un territorio, ¿sí? Si yo por ejemplo, vivo en un edificio, en un conjunto cerrado, y aquí hay como 90 apartamentos, imagínense, aquí viven 90 familias, ¿sí? ¿Y cuántos de ustedes, o en el barrio, cuántas, y les estoy diciendo, solo en este edificio hay 90 personas. ¿Cuántas hay alrededor de esto? Familias, no contando personas, porque ya el número pues sería mayor, ¿sí? Entonces, pero ya cómo nos asentamos. Aparece la época antigua y mire que en esta época, unidos otra vez a esto, éramos más gente, pero empiezan a aparecer algunos temas y era el tema del poder. Entonces, en el tema del poder empezaron a aparecer los patriarcas, empezaron a aparecer, ojo que no estoy hablando de los patriarcas de los que nos habla la Biblia, no, de lo cultural que pasó, ¿no? Y es, el patriarca era entonces el padre que tenía el poder, era el que se lo delegaba después a uno de sus hijos, ¿sí? Ese hijo se lo iba, y recuerde que en esto la mujer iba quedando un poco rezagada, ¿sí? Porque la mujer tenía que estar a la sombra de... Andrés. ¿Alguien iba a decir algo? No. Te oigo por ahí una voz. Las voces del más allá. Bueno, no, sigo. Entonces, esto era lo que pasaba pues con esta familia. Luego aparece, recuerden otra cosa, y es que cuando empiezan a aparecer también las monarquías, pues mandaba un rey. Hay monarquías donde empezó a aparecer pues una mujer, pero detrás de ella había todo un tema machista también allí, ¿sí? Ya después empiezan a aparecer otras estructuras y empieza a aparecer algo, y es el tema de la monogamia. Aquí hay una cosa, y es que recuerden que todavía hay culturas donde mantienen esto, y es donde un hombre puede tener 5 esposas, pero tiene que tener plata para mantenerlas, ¿no? Si no, no es permitido. Pero como también llegó un momento en que pudimos como sociedad decir, venga, es que esto no está bien yo tener 5 esposas porque es que además no es rentable, ¿sí? Y además esto, si tengo problemas con una, imagínate tenerlo con 5. Entonces apareció el tema de la monogamia y dijimos, no, yo elijo esta persona y me quedo con esta persona, ¿sí? Y formamos una relación y tenemos los hijos y bueno, aparece este tipo de cosas. Y ya después, dentro de los otros cambios que empiezan a aparecer, creo que de los cambios más importantes que hay en la etapa contemporánea, que tiene que ver con la familia, uno, es que la mujer tuvo que salir a trabajar. O sea, la mujer por temas económicos y por temas sociales tuvo que salir a trabajar. Y 2, se empezaron a disminuir el número de hijos. Recuerde que anteriormente, como éramos un clan, entonces todos necesitábamos, les pongo un ejemplo, estábamos en una finca y tenían 10 hijos porque todos los 10 hijos iban a ayudar en la tierra, o las hijas iban a ayudar en la cocina, o iban a ayudar a trabajar con los jornaleros pues que habían ahí, a llevarles comida, todo este tipo de cosas, pero porque se entendía, pero hoy en día no. Entonces por eso las familias de hoy en día optaron por tener 1 o 2 hijos. O en el peor de los casos, yendo pues no bien, decidieron no tener hijos. Sí, a mí, yo los digo honestamente, a mí es un tema que me preocupa, porque quienes trabajamos, como decía el padre ahora, en colegios, nos damos cuenta que cada vez son menos estudiantes. Cada vez los colegios están quedando con menos estudiantes. Y eso responde a que ¿quiénes van a estar yendo después a la escuela? Mire, hay colegios que los han cerrado porque no hay chicos. Porque no hay chicos para ir a acceder otra vez a temas de educación, que también eso es un tema, mire, con toda la información que nos dan, también lo que hacen es un tema de control de natalidad, ¿sí? Y es donde le empiezan a decir, venga, las familias nos ponen la calidad de vida tan alta precisamente para que no tengamos tantos hijos, ¿sí? Hay familias que en este momento optan por decir,
tengo 2, 3 hijos y ya, pero es muy importante esto y es pensarnos en nosotros. El que nosotros tengamos hijos pues también garantiza algo y es el tema de la subsistencia de nosotros como humanidad. Si no hay, imagínate todos nosotros viejos, hay países en Europa donde toda su población es vieja y ¿qué han hecho? Se han llevado gente de América Latina para que viva en estos lugares para volver a ver niños. Hay países, incluso en países, no, perdón, ciudades en Canadá donde no hay niños. Imagínense en esto, o sea, uno se pone y uno dice, ay, no, pues sí, nos quitamos todos esos chinos que se molestan. No, eso no es real, o sea, eso de verdad se nos convierte en otro un problema porque es la subsistencia de nosotros como humanidad. ¿A dónde vamos a llegar? Si estamos todos viejos y no hay quien siga haciendo las cosas que va a llevar, nos vamos a extinguir. ¿Sí? Y eso es importante, pero este tipo de cosas, yo no puedo ser quien elija por una familia cuántos hijos tenga. Yo acompaño a esa familia a que ellos puedan hacer sus elecciones de su vida. Además, porque yo, por ejemplo, si van a tener hijos, yo no los voy a mantener. ¿Sí? Y este tipo de cosas pueden pasar. Sí, y por ahí lo que dice Esperanza, estos jóvenes de hoy no desean tener hijos y no perros y gatos, o un pez o hasta marrano. Vea, yo les voy a contar acá en Bogotá, hay una cosa que me aterra, uno se monta a veces en el Transmilenio y ve a estos muchachos con una rata. ¿De dónde acá se ha visto que una rata es una mascota? Pero andan con una rata. Entonces, ese tipo de cosas empiezan a cambiar. Deciden cuidar a una persona, pero ¿saben detrás de todo esto que hay? Finalmente un animal a uno no le refuta. Es que estar frente a otro ser humano me cuestiona. Estar frente a otro ser humano me lleva incluso a momentos de confrontación y tal vez eso es lo que no queremos. ¿Sí? Mira, a veces mire lo que dice Cristina, que a veces no, pero a veces no es por no querer tener hijos, a veces es por salud, porque no se pueden tener y la adopción no es fácil tampoco, y entonces el refugio puede ser en las mascotas que también saben dar amor. Eso es cierto. Si nos ponemos a ver, uno ve tantos casos, por ejemplo, y tantas cosas que pasan en bienestar familiar que no apoyan el tema de la adopción, que debería ser también una opción más fácil, pero no termina pasando, y la gente lo que termina, ves que les digo, no juzgamos una familia porque tenga o no tenga hijos, no juzgamos una familia porque no puedan interactuar, o sea, no lo hacemos. Los acompañamos en esas decisiones porque no sabemos qué los llevó a ellos a que pudieran tomar esas decisiones. Que si los jóvenes de hoy en día en su proyecto de vida no está formar una familia, hoy en día sí hay que decir algo, es que la gente se queda más sola. O sea, por ejemplo, yo les digo, en una ciudad como esta, como Bogotá, la gente se queda, uno ve mucha gente sola, y yo les digo, yo no quisiera, se los cuento aquí entre nos, ¿no? Bajito, y yo no me quiero envejecer aquí en Bogotá, porque no me imagino todo lo que pasa aquí. Ustedes vieran cuán complejo es ver una persona mayor subirse a un transporte público. O sea, las ciudades tampoco se convierten en lugares amables para las personas mayores. O sea, si nos ponemos a ver, quien tiene que estar, y perdóneme esto tan discriminativo, o eso es lo que nos han hecho creer, es que quien tiene que estar viviendo en una ciudad es quien sea productivo, porque usted después de que ya no sea productivo tiene que ir. O sea, unas cosas, a mí me parece tan bonito, y es cuando todo el tiempo que ahorre y me voy a vivir a Charalá, voy a buscarme a ver qué tal es allá el clima y todo, a ver si me voy para allá. Tan bonito, y fue que el Papa Francisco decía, cuiden a los viejos. Eso me parece bello. Cuiden a los viejos. Y saben que eso también es pensar en algo, y es pensar en que nosotros también vamos a llegar a viejos. Y cómo quisiéramos que nos trataran. Y eso es algo que hay que pensarlo. Y eso es algo que la familia también tiene que pensarse. Y es cómo va a cuidar a sus viejos. Bueno, ahí están escribiendo, haciéndole campaña a Charalá. Ahora lo busco porque no lo tengo dentro de mis radares, entonces ya lo cojo y lo busco. ¿Cómo vamos a cuidar a nuestros viejos? Mire, yo les voy a poner aquí en esta, que ustedes vean un tipo de familia que a mí me parece bien particular. Ya lo van a ver para que se rían. ¿Listo? Que tiene un riachuelo. Me están como tentando. Les voy a mostrar este tipo de familia que ustedes conocen y que dice muchas cosas, y ustedes ven, ahí ya ven la presentación. ¿Conocen esta familia?
¿Sí logran ver? Los Los Simpsons. Ah, Sí, oiga, señor. yo creo que sí hay algo que decir. Bueno, primero ustedes saben que esta familia es una crítica a la familia norteamericana, ¿no? Completamente. Es una de las pocas familias norteamericanas donde la mamá se quedó siendo ama de casa, porque normalmente eso no pasa en Norteamérica y por eso era una de las cosas que ellos criticaban. Tienen 3 hijos donde tienen una hija que no habla, una hija que es muy inteligente y tienen un hijo que es terrible, que todo el tiempo, lo que yo no he podido entender es a ellos porque nunca como que los llaman de la escuela a ponerles quejas de él, o sea, como que ya volvió normal que Bart hiciera cualquier cosa en la casa. Pero tienen un papá que solo se dedica a trabajar, a tomar cerveza y a tener confrontaciones con el hijo porque es lo que le hace. Pero finalmente esto lo que hace es que es una crítica de una familia. ¿Sí? Y una familia que cuando se van de viaje se meten en problemas, que así no lo pongan divertido, pues muestran muchas cosas de su contexto, donde tienen 2 mascotas, sí, pero realmente esto no es un modelo de una familia americana. La familia americana, a no ser que sea una, también las hay, porque no podría decir que no, que tenga principio y que haya consolidado esto, pero la familia americana produce. Sí, esa es como la tarea que les tienen, que produzcan. ¿Y por qué quiero hablar de esta familia? Pero hay algo que sí quiero rescatar de esta familia, y es que esta familia vive en comunidad. Esta familia interactúa con el vecino, que es el pastor, pero interactúan con la otra familia, que es hindú, porque en medio de todo también es una familia que nos está mostrando que la familia no se puede quedar encerrada, sino que también es necesario que tenga esas interacciones sociales. Mire, uno que hace en otro espacio encuentra apoyo. Cuando uno es capaz de decir a una familia, mire, me está pasando esto, y lo que empieza a pasar es un apoyo. No me voy a detener en esta parte, y es que aquí nos dice cómo están conformadas las familias. Esto es tomado del DANE 2024, donde dice que los miembros de la familia, el 51.2% son mujeres y el 48.8% son hombres, ¿sí? Mire que aquí vemos que en estos datos poblacionales lo que nos dice es que hay más mujeres que hombres, y eso tiene una respuesta, ¿no? Nosotros somos los que primero nos morimos porque somos más arriesgados, y eso lo tenemos como en la impronta. Las mujeres son más precavidas, ¿sí? De hecho, por eso cuidan, les es más fácil cuidar. Y yo aquí quiero, bueno, este ejercicio que dice aquí se los voy a dejar al final para que lo podamos hacer. Y aquí hablar de algo que ustedes tomaron. Y fue con lo que yo inicié el ejercicio, y era que cada uno de ustedes escribiera un valor y escribiera algo, algún sentimiento o emoción de este curso. Porque es que hay una cosa, y es que uno de los mayores retos que hay en la familia es volver a ayudar a que la familia construya o encuentre sus valores de comunicación, que creo que es uno de los más importantes, pero también sus valores de reconocimiento de la diferencia, sus valores de aceptación, de entender cómo esos problemas de la vida lo que nos van a llevar es a sacar lo mejor de nosotros. Entonces, esto es un desafío muy importante, ayudar a la familia a reconstruir sus valores. Y miren que aquí les pongo unos. Aquí les pongo como primero la comunicación. Esto es fundamental en todos los seres humanos. Y no podemos vivir nosotros sin comunicarnos. Incluso una persona que tiene dificultades de lenguaje tiene una necesidad de comunicarse. ¿Sí? Y en esto hay que apoyarnos en cómo también desarrollamos desde la familia estas comunidades, estas habilidades de comunicación, que no es fácil porque requiere de un doble ejercicio, el de escuchar y el de hablar. Otro de estos tiene que ver con este concepto que se llama la generatividad. Y mire que aquí dice que se refiere a la capacidad de las personas para desarrollarse y realizar una aportación a los entornos en los que viven y participen. La generatividad tiene que ver con que yo reconozca cuáles son mis cualidades, mis potencialidades, pero no me quedo con esto, sino que los pongo al servicio de los demás.
Los pongo al servicio de mi familia como primer núcleo, pero también los pongo al servicio de los que estamos en comunidad. Esto, créame que esto es ambicioso. De hecho, entender que no estamos solos y que nos tenemos que ayudar es complejo, porque la gente lo que quiere hacer es, yo no quiero que nadie me moleste, entonces prefiero no meterme a tal cosa para que nadie me moleste. Y esto lo que nos va a permitir es potenciarnos mucho más y encontrar caminos más fáciles para todos, ¿sí? Aquí, como retos. Yo aquí como reto les quiero plantear algo, y es que sí o sí necesitamos que las familias puedan volver a establecer esas redes de apoyo. O sea, y encontrar en esto de las redes de apoyo los tipos de apoyos que hay, que es poder tener ese apoyo emocional donde yo le pueda contar a otro y decirle, mire, estoy pasando por un mal momento. ¿Tú qué harías cuando una mamá le dice a otra señora dentro de en la iglesia, le dice, hoy tengo un problema con Carlos que no quiere estudiar? Y ella le dice, yo viví eso con Andrés cuando tenía 7 años y lo que hice fue esto. Y ese tipo de cosas lo que hacen es que nos ayudan a nosotros a encontrar nuevos caminos, ¿sí? Los caminos instrumentales, o sea, a veces no nos podemos quedar solamente en esto, en ese apoyo instrumental es donde yo doy algo, pero no necesitamos, la gente sigue aguantando hambre, la familia sigue aguantando hambre. Y nadie va a poder cumplir con sus funciones si no se ha resuelto este tema de la comida. Mire, yo no le puedo decir a alguien, Jesús lo ama cuando aguanta hambre, porque no lo va a entender. Porque le va a decir, ¿cómo me va a decir usted a mí que Jesús me ama cuando yo paso por esta dificultad? Entonces, a veces hay que identificar en las familias cuáles son sus necesidades para sí mismo poder ayudarles. La necesidad de acompañamiento, esto no se hace sino es en una comunidad. Y hay también una necesidad, un tipo de apoyo que es el tipo de apoyo de información. Yo no sé algo, pero sí sé dónde lo hacen. Por ejemplo, la esposa está enferma y yo le digo, mira, yo no sé de esto porque yo no he pasado por esto, pero yo sí sé que en el programa de mi EPS tienen un acompañamiento para la presión arterial. ¿Por qué no cogí? Mira, yo tengo este número, llama ya, o uno le ayuda a buscar en red. Esos son tipos de apoyo que lo que hace es que no hace que el otro sienta que estoy alejado de su problema, sino que sienta que estoy cercano. Y pues esto lo que hace es que nos da unos beneficios, ¿sí? Aquí lo voy a agrandar para que se vea mejor. Bueno, ni tanto. Dentro de esos beneficios es que, bueno, va a mejorar la capacidad de hacerle frente a las situaciones difíciles, ¿sí? Pero además de eso, va a aliviar los efectos de la angustia. O sea, cuando yo encuentro una red de apoyo, yo me voy a poder sentir más tranquilo. Y esto es súper importante. Cuando hay redes de apoyo, se ayuda a mejorar la salud, toda la salud física, mental y hasta espiritual, ¿sí? Y también el que yo me sienta parte de una comunidad, lo que me hace es que también me hace sentir retado a poder ayudar, a querer ayudar en una comunidad, que creo que es un tema muy importante. A nosotros nos hace falta sentirnos incluidos, nos hace falta sentirnos vinculados a estos espacios. Y entre esto, hay algo, y es que yo tengo que entender que la familia está en un círculo. Vamos a suponer que esta imagencita que hay aquí, donde está una sola persona, es una familia. Que esta familia va a estar rodeada de otro tipo de redes de apoyo que son necesarios, que incluso son otros familiares, son las amistades que se han ido construyendo, las relaciones laborales o académicas, pero también están las relaciones comunitarias. En todo esto hay un papel muy importante. Muchas veces en este ejercicio lo que colocan es que en este cuadrante donde están las relaciones comunitarias, colocamos a la iglesia. ¿Para qué? Para identificar, para que las personas y las familias puedan sentir cuán cercano le es, si llega a tener una dificultad de cualquier tipo, cómo poder acercarse a la iglesia como un lugar seguro, como un lugar de refugio. Mire esto, un hecho que a mí me sigue pareciendo triste, y fue, por ejemplo, lo que pasó en Bojayá, en el Chocó, cuando la gente vio que los dos grupos armados se estaban enfrentando. ¿A dónde se fueron a refugiar? A la iglesia, porque era su lugar seguro, ¿sí? Y la iglesia tiene que seguir siendo el lugar seguro, donde la familia pueda
encontrar un aliento pastoral donde el sacerdote tenga algo que decirle a la familia, pero también donde el resto de los miembros de la comunidad tengan algo que decirle a la familia. ¿Y algo frente a qué? Frente a esos desafíos de la vida. Mire, a veces en este tema de las relaciones comunitarias, yo me quedo sin empleo. Y lo que termina pasando es que le digo a una de las personas de la iglesia, y la persona de esta comunidad lo que hace es que le dice a otro y termino encontrando trabajo. Ese es el tema que tienen estas relaciones comunitarias, ¿sí? Y es que van a permitirme que no solamente pueda yo resolver un problema, sino que lo podamos hacer entre todos, ¿sí? Y partiendo de estas dos cosas, de la comunicación y la generatividad, ¿qué es lo que yo tengo que puedo poner al servicio de los demás? Pero la comunicación entendida como ese ejercicio que tiene dos partes. Yo me escucho y escucho a otro. Aquí quiero que hagamos un ejercicio y les voy a invitar que ustedes en su cuaderno rápidamente, porque ya veo que el tiempo se nos fue como volando, y quiero terminar antesito para escuchar a 2 o 3. Quiero que hagan esto y es dibujen una mesa. Ya les voy a decir cómo. Van a dibujar una mesa. Acuérdense ustedes cuando tenían 8 años, cómo era la mesa que había en el comedor de su casa. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi casa la mesa era como así, porque era de esas mesas como alargadas que tenían como 8 puestos, que las patas eran metálicas, que esa madera nunca se dañó. Y esas patas tampoco, esa mesa tuvieron como que regalarla. Y que las sillas estaban forradas como de ¿qué era eso? Como de un cuero. Yo no creo que eso fuera cuero. O un cuero sintético. Cuerina. ¿Es cierto? Como una cuerina que era roja. Me acuerdo yo que así era. Y vamos a hacer esto y es cada uno dibuje. Si la mesa que había en su casa era redonda, pues dibuje una mesa redonda. Sí, pero solamente así. Es como si nosotros miráramos esa mesa desde arriba. ¿Sí? Entonces no tenemos necesidad de hacerle las patas, sino solamente hacerlo así. ¿Listo? Cuando hagamos esto, les voy a invitar, por ahí Big Esperanza mostró, ajá, muy bien, una también era rectangular, bueno. Y vamos a hacer lo siguiente, y es que alrededor de esta mesa vamos a colocar símbolos que representen a los miembros de nuestra familia con los que vivíamos. Listo, por ahí Luz Estela también está mostrando. Ah, también era rectangular. Listo, vamos a colocar símbolos. Entonces voy a empezar yo haciendo el ejercicio y les voy a mostrar. Les voy a poner aquí. Por ahí hay micrófonos abiertos para que los cierren, por favor. Ya ahorita ya les vamos dando la palabra. Me ha apagado el micrófono, Julián. No se escucha. Ahora sí, ya estaba hablando solo. Y miren, aquí puse unos símbolos alrededor de esta mesa y coloqué, por ejemplo, aquí hay una olla que va a representar a mi abuela que vivía con nosotros en este momento. Aquí puse a mi mami, porque a mi mami le gustan las flores. Aquí puse una muñequita que representa a mi hermana. Puse un balón de fútbol que representa a mi papá porque el deporte que más le ha gustado. Puse un sombrero porque una de mis tías vivía con nosotros en ese momento, de las hermanas de mi mamá, y esta tía trabajaba en una sombrería. Puse unas tijeras que representan a otra de mis tías que vivía con nosotros en ese momento, y esta tía lo que hacía era que tenía, le gustaba este tema como de coser y este tipo de cosas. Y puse una guitarra que me representa a mí, porque algo pues de lo que me gusta a mis hobbies y todo es el tema de lo de la música, ¿sí?
Y mire cómo uno aquí puede recordar los miembros de su familia. ¿Listo? Entonces espero que hayan hecho esto. Después de que acabamos de hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a identificar aquí el tema de las relaciones, que es un tema muy importante. Y el tema de las relaciones está unido a la comunicación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Donde la relación sea fuerte, hacemos una línea recta. Donde la relación sea como difícil, hacemos una línea como curva, como más como en zigzag. Y si la relación, no, solamente esas dos, ¿listo? ¿Cuál era la relación fuerte y cuál era la relación como que veíamos nosotros más difícil? Entonces yo pongo así, ya les muestro. Mire, aquí les muestro. Aquí yo puse dos líneas donde está el símbolo que representa a mi hermana y el símbolo que representa a mi papá, porque tal vez recuerdo que, bueno, en ese momento no tenía buenas relaciones con mi hermana porque peleábamos por todo. Y con mi papá porque no lo entendía en muchas cosas, ¿sí? En este momento de la vida. Pero el resto de las relaciones con las otras figuras de mi familia, pues pues las considero que eran fuertes, ¿sí? Entonces, quiero que hagan este ejercicio y cuando lo hagan, cojan y pum, prendan cámara y mostramos un momentico y aprovechamos para tomar la foto. ¿Quién va terminando? ¿Va pensando en ese tema de las relaciones? ¿Quién terminó? Que vaya mostrando en estos 3 minutos. ¿Listo? ¿Todavía me escuchan? Sí. Sí, todavía Sí, lo todavía estamos concentrados haciendo el trabajo. Ah, bueno, listo. Quiero, como ya nos quedan, bueno, por acá alguien puso, allá, por aquí ya vi una, muy bien, que la puso Mónica Andrea. Sí, gracias Mónica por compartirlo. Sí, por acá pusieron una mesa de 10 puestos. Ahí el padre les dejó la asistencia, ¿cierto, padre? Señor. El padre Eliezer lo compartió, pero les pido el favor que no la llenen todavía, o mejor, que no se vayan a desconectar porque tenemos una información urgente que darles. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, quiero con esto terminar en algo y que fue como empecé. Y fue decirles a ustedes, miren, cuando empezamos hablamos de los valores. Qué bonito, Luz Elena también por ahí. Cuando empezamos hablando, nos dimos cuenta que había unos desafíos de la familia. Mire, quizás hay algo muy importante y es que el tema de los valores que se necesitan en la familia no han cambiado. Los valores siguen siendo lo mismo. Hace años necesitábamos escucharnos, necesitábamos ser solidarios, necesitábamos estar al servicio los unos de los otros y eso es lo que se sigue manteniendo hoy en día. Estas familias contemporáneas necesitan otra vez este tipo de cosas. Que el desafío, ¿cuál es? Hay que ayudarlas a que los vuelvan a encontrar. Yo normalmente cuando atiendo familias hago este tipo de ejercicios. Porque esto lo que me permite a mí es que ellos también caigan en cuenta de que, venga, ¿en qué estamos fallando? ¿Cómo podemos empezar a construirnos otra vez? Porque lo que se necesita es eso, volver a construirnos como familia. Volver a reparar. Si hay que pedir perdón, hay que volver a hacerlo.
Sí, y mire, ese tema de los valores ha permanecido y permanecerá, y creo que la iglesia es madre y maestra en eso, en que siempre nos ha inculcado tema de valores trascendentales, y eso hay que mantenerlo. Ese es el reto de nosotros como miembros de comunidades parroquiales, como miembros de apostolados, que atendemos familias, que atendemos parejas, es recordarles que el tema de los valores no se debe perder, porque finalmente eso es lo que nos hace que nos mantengamos y que nos recordemos, ¿sí? Que la familia ha cambiado, sí. Que va a seguir cambiando, sí. Que a lo mejor el día de mañana aparezcan más cosas y digamos nosotros no estaremos preparados para esto y nos toque volver a revisar. Gracias. Esperanza. Sí, María Cruz. Y bueno. Esperanza también, ya les vi, gracias. Entonces, y ese va a ser el gran desafío de la familia. Créanme que uno en estas 2 horas trata como de condensar todo lo que puede decir, pero se quedan muchas cosas todavía por decir. Yo quiero terminar diciéndoles recuerden que hay que aprender a escuchar. Escuchen a las familias, ábracen a esa escucha activa, que eso les va a dar a ustedes muchos elementos de cómo acompañar a esa familia que está cambiando. Y no juzguen, eso es importantísimo, no juzguen. El escuchar tiene que ser un accionar que ayude a que si yo no sé, alguien tiene que saber, ¿sí? Entonces, ese es un reto. Les quiero agradecer mucho el espacio, gracias que se hayan mantenido en este espacio de estas 2 horas. Gracias, Padre, por todo el esfuerzo que usted hace también estando acá y por todo lo que hacen, de verdad, ustedes, por ahí veía ahora unas religiosas también, todo lo que ustedes hacen por la iglesia, de verdad que es maravilloso. Ahí hay un tema de generatividad que no se los valoran, ¿sí? Porque tenían que tener familia. No, así tenía que ser, así está bien. Todos no podíamos quedarnos a este lado. No tenemos una, tenemos muchas. ¡Oh, claro! Por eso son padres. No tenemos que responder por 5, tenemos que responder por una comunidad. Tal cual. Doctor Julián Mauricio, muchísimas gracias. Su aporte ha sido fundamental para poder ir comprendiendo un poco sobre la realidad de la familia hoy, y me pareció las últimas palabras muy acertadas. No juzguemos, no comparemos, sino que escuchemos, comprendamos y fortalezcamos esta experiencia en las nuevas generaciones, de hacerles ver que la familia, el matrimonio, es una expresión maravillosa y hermosa que Dios nos regala. Muchas gracias a usted, Padre. A ustedes les deseo una feliz tarde.